Ahora sí abrimos formalmente el panel. Gabriela, todo tuyo. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos tan tempranito a la mañana. Un placer para mí estar acá con todos ustedes y por supuesto con los investigadores. Hay uno que está en Madrid, así que ya te saludo. ¿Cómo estás, Miguel? Y por supuesto a Esteban y a Lucas que están acá. Lo primero que quiero comentarles es quién soy. Vamos a empezar con la... Bien, funciona, muy bien. Este es un panel, antes de contarles quién soy, que lo denominamos entre los cuatro panel C, con la letra C, y después, cuando termine mi presentación, les voy a contar por qué le pusimos la letra C. En principio me voy a presentar, algo ya me presentaron acá al principio, soy periodista científica especializada en medio ambiente desde hace algunos años, trabajo en la radio y en la televisión, menos en la gráfica, y me parece interesante contarles a ustedes cómo nosotros trabajamos comunicando distintos temas desde una especialización que es la medioambiental. Cuando hablamos de ambiente uno piensa que solo lo que vamos a informar o lo que yo informaría tiene que ver con lo meramente ambiental, y me parece interesante para todos saber que somos personas que estamos alrededor o que nos envuelve un entorno, con lo cual cualquier información, columna en una radio o informe en la televisión, lo pienso desde ese entorno al cual estamos inmersos. Por eso es que las columnas y los informes televisivos y radiales están no solo plantados en la cuestión ambiental, sino también en todo esto que nos envuelve, que puede ser lo sanitario, que puede ser lo jurídico, que puede ser también lo económico, y todos los aspectos que ustedes consideren que nosotros estamos atravesados. También es interesante desde la información, desde el periodismo especializado, ampliar un poco la mirada, más allá de que las fuentes a las que en general yo me remito son la mayoría investigadores, como están sentados acá, pero la realidad es que uno lo que trata es de ampliar la mirada. Como dice el eslogan de este evento. Ampliar la mirada significa también involucrar a las comunidades, involucrar a la sociedad civil, involucrar a los pueblos originarios, involucrar también todos sus saberes y también, ¿por qué no?, estar atentos a los reclamos de los vecinos y a los reclamos también de algunas ONGs. Todo eso hace una buena mezcla, una sopa, para que nosotros después podamos comunicar desde un lugar bastante más amplio. Cuando Federico Builar, espero haberlo dicho bien, me convoca para moderar este panel ante tantas personas, sobre todo un panel donde hay gente del campo, lo primero que pensé es cómo se comunica el campo en los diferentes medios de comunicación, más que nada radio y televisión. ¿Está planteada la cuestión ambiental? ¿Está mirada desde la biodiversidad, desde el agua, si sobra o si falta, desde la complejidad que significa el ser humano en el campo, o solo está mirada desde un lugar productivista? Esa reflexión se las dejo a ustedes. A mí me parece que hay que ampliar la mirada en todo sentido y por eso, para hacer una exposición breve, les quiero contar qué es lo que a mí más me interesa contar en estos últimos años, cuáles son las urgencias y los problemas importantes. Para mí no podemos dejar de hablar de cambio climático, es algo que nos atraviesa a todos, es algo que está sucediendo, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Por eso entrevisto a quienes saben de cambio climático y tengo un segmento en el programa que es un segmento de cambio climático. También no puedo dejar de pensar en los eventos extremos del cambio climático, ya sea olas de calor, como hemos visto que se están sufriendo en muchas partes del mundo y también en la Argentina, como inundaciones, que no todas están relacionadas con el cambio climático y seguramente Esteban va a hablar de eso en algún momento de su exposición, incendios, disculpen, estamos atravesando un periodo de incendios que está relacionado con el cambio climático, está muy relacionado con la mano del hombre y con prácticas que deberíamos pensar si hay que dejar de utilizar. Porque esto no solo tiene efectos ambientales, tiene efectos en la salud de todos. Y esto lo estamos viviendo hoy
con lo que está sucediendo en Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. Y también, y ahí no sé si lo ven, está Lucas, duplicado, porque también es una de las fuentes que yo he llamado, he entrevistado para hablar de biodiversidad. Porque también hay que pensar qué estamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros, con la biodiversidad. ¿Cómo nos podemos conectar con la biodiversidad? Sobre todo los que vivimos en las ciudades. ¿La tenemos en cuenta? ¿No la tenemos en cuenta? ¿Qué hay que hacer con eso? Seguramente Lucas lo va a estar comentando de acá un ratito. Y para ir finalizando, esta es mi propuesta para todos, no solo para mí, sino para todos, y es lo que yo trato de hacer en cada informe o en cada columna, en cada informe de televisión o en cada columna de radio. Lo que busco es intentar que seamos todos un poco más ciudadanos ambientales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un comportamiento responsable de cada uno de nosotros con respecto a las políticas ambientales que nos proponen los que están en los distintos estados del gobierno. Pero además, no podemos ser receptores pasivos, debemos convertirnos en agentes de cambio y para eso hay que aumentar la participación ciudadana de todos, porque es de la única manera que vamos a lograr ciudadanía ambiental. Y no solo eso, sino que seamos también validadores de esas transformaciones que nos proponen. Por último, ahora les cuento por qué panel C. Porque a los 4, a Miguel Taboada, que está en Madrid, a Esteban Llovalle y a Lucas Garibaldi y a mí, nos une una misma letra, que es la letra C. La C de carbono, de lo que va a hablar Miguel desde Madrid, la C de conectividad, de lo que va a hablar Esteban Llovalle, la C de convivencia, de lo que va a hablar Lucas, y yo la C de comunicación. Muchísimas gracias. Miguel. Sí, acá estoy. Cuando se pueda, sí se puede compartir la presentación. Sí, ante todo, buenos días a todos. Una alegría estar acá con ustedes. Mi agradecimiento a la convocatoria de CREA, de Federico Buyut, y la verdad la alegría de estar acá con compañeros y colegas a los cuales que son amigos y que además respeto muchísimo, y también colegas de la comunicación y el periodismo como Gabriela. Les aclaro, ustedes están viendo ahí una silla vacía, eso no estaba previsto que sucediera. Lamentablemente tuve 2 contingencias de vuelos perdidos, volar ya no es lo de antes realmente, vuelos suspendidos con todo un lío, con lo cual opté por quedarme acá para poder al menos cumplir en forma virtual en esta presentación. No sé si es posible compartir la presentación a los organizadores. No sé si es posible compartir la presentación de Miguel, está preguntando. Si no, Miguel, podés empezar y cuando ellos lo dispongan estará la presentación. ¿Te parece? Bien, cómo no. Dale. Cómo no. La presentación mía iba a ser sobre el tema de captura de carbono y que tiene que ver realmente con el cambio climático. Gabriela a ustedes les ha comentado recién que realmente, no sé si recuerdan el tema de Apolo 11, Houston tenemos, no sé si era Apolo 11 o Apolo 13, pero no importa, Houston tenemos un problema. Bueno, con el tema cambio climático está pasando eso, tenemos un problema y esto lo está demostrando las evidencias que está mostrando la principal institución que reporta dónde estamos parados en todo esto. Sí, la próxima, por favor. Bueno, ahí está, creo que esto ya lo dijo Gabriela, las instituciones a las que pertenezco. La siguiente, por favor. Digamos que hay evidencias muy fuertes que indican que la temperatura del planeta ha aumentado en forma importante en los últimos 100 años. La temperatura media, por favor, la anterior. No, la anterior. Sí, ahora sí.
Bueno, disculpen. Sí, Esto sí, suele suceder en los vivos. Sí, como decía un señor, puede fallar. Digamos que la temperatura media del planeta aumentó alrededor de 1,2 grados desde el año 1850 y particularmente el ritmo de estos aumentos, o sea, la velocidad que estos aumentos vienen sucediendo, no tienen precedentes, ha aumentado marcadamente en los últimos 50 años, asociados con los eventos fundamentalmente del aumento de la producción industrial. Lo que es evidente es que particularmente a partir de un estudio del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, se llegó a la conclusión en este estudio que debemos evitar que estos aumentos de temperatura, que ya llegaron a 1,2 grados centígrados, excedan 1,5 grados o a lo sumo 2 grados centígrados, para evitar que ocurran cambios sin retorno, o sea, lo que en inglés serían turning points, en los sistemas que alojan a toda la vida terrestre en los continentes y los océanos. Muchas de las cosas de estos cambios sin retorno se van a referir mis compañeros posteriormente, en el tema, por ejemplo, de agua, en el tema polinizadores, en el tema biodiversidad. Si estos cambios exceden esos aumentos de temperatura que les aclaro, son temperaturas medias, pero que en algunos lugares pueden ser mucho más altos, ya son cambios que no van a tener retorno. La siguiente, por favor. Digamos que estos aumentos de temperatura, sin ninguna duda, se originan en causas causadas por el hombre, es decir, antrópicas. Para tener una idea, poniendo números, las emisiones globales han subido desde el año 1950 a la actualidad desde 5 a 35 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Les aclaro, el dióxido de carbono equivalente es la unidad de medida del cambio climático y agrupa las emisiones de los 3 principales gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. La concentración de óxido nitroso, que es el principal gas de efecto invernadero en cuanto a su cantidad, aumentó, por ejemplo, desde 300 a inicios del siglo XX a 410 partes por millón. ¿Cuál es la solución de todo esto? Bueno, una cosa muy obvia es que hay que emitir menos. Y parte de esos descensos en las emisiones hay que tenerlo fundamentalmente con un descenso, la mitigación de las emisiones de los gases, fundamentalmente que tiene que ver con evitar la quema de combustibles fósiles, que es responsable en el planeta del 61% de las emisiones. Sin embargo, con esto solo no alcanza. También es necesario que ese dióxido de carbono que está presente en la atmósfera pase a ser capturado a formas en que no genere cambio climático, y para esto hay que aumentar los almacenes o stock de carbono naturales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, evidentemente la única posibilidad que nosotros tenemos de aumentar estos almacenes de carbono es a través de lo que se llaman las soluciones basadas en la naturaleza, que lo que hacen es incrementar las reservas de carbono terrestres fundamentalmente. La otra gran reserva de carbono que existe es el mar, pero hoy por hoy no tenemos las mismas posibilidades de manejarlo. Pero las terrestres es el carbono que está sobre los suelos, en la vegetación, los bosques, las forestas, plantaciones, y el gran almacén de carbono que hay en la naturaleza, en la tierra, que son los suelos. Por favor, la siguiente. Digamos que yo puse esta imagen tan simpática de un señor cazando mariposas porque está reflejando un poco lo que sería necesario hacer. Ese dióxido de carbono, que lo están viendo ahí en 2 colores, negro y rojo, son 2 átomos de oxígeno rodeando un átomo de carbono. Ese dióxido de carbono que está presente en la atmósfera como producto de los procesos de respiración debe ser capturado vía fotosíntesis para convertirse en carbono orgánico y posteriormente o bien residir a largo plazo en la tierra en forma de bosques o ser transformado en residuos y transformado en una materia orgánica, carbono estable, en los suelos, lo que llamamos el humus del suelo. Por favor, la siguiente. Digamos que lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, entonces, son las que nos brindan la posibilidad no solo de bajar la cantidad de dióxido de carbono que existe en la atmósfera, sino también la oportunidad de acercarnos a lo que se llama la neutralidad de carbono.
es decir, un balance cero entre lo que se está emitiendo y lo que se está almacenando. ¿Cuáles son estas soluciones basadas en la naturaleza? Por un lado es el manejo restaurativo de los ecosistemas, algo que supongo que va a hablar Lucas y puede hablar bastante de eso también Esteban. El manejo sustentable de los sistemas agropecuarios, algo que es absolutamente inherente a lo que hacemos en los campos. Y esto debe estar unido a tener manejos de sistemas que sean mucho más biodiversos y con mayor heterogeneidad en los paisajes. La idea es que el potencial que tienen estas soluciones basadas en la naturaleza es llegar a capturar de 1 a 3 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente como carbono secuestrado, y esto tiene que llevar necesariamente un compromiso que no es de corto plazo, es de largo plazo en el tiempo. Tengamos en cuenta que estamos emitiendo en total 35 gigatoneladas por año. Es decir, cualquiera de estas soluciones implican un compromiso importante y una persistencia, algo que a veces no estamos acostumbrados. Por favor, la próxima. Digamos entonces que ¿qué puede hacer en todo esto el sector agropecuario? Bueno, por un lado es la extensión de las soluciones basadas en conocimiento. Quiero aclarar una cosa. El sector agropecuario ya viene haciendo mucho de esto. Hay un trabajo muy interesante publicado por la revista Ciencia Hoy. Los autores fueron Emilio Satorre y Fernando Andrade, que muestran cómo en los últimos 15 años el sector agropecuario viene adoptando soluciones ya basadas en el conocimiento, la agricultura por ambientes, las empresas, digamos, las empresas AgTech, todo lo que tiene que ver sistemas mucho más diversos con la irrupción de los cultivos de cobertura, el maíz diverso. Es decir, que hay una parte importante que ya lo estamos haciendo. Esta línea, que creo que es absolutamente virtuosa, va a haber que fortalecerla y extenderla para llegar a tener realmente mucha mayor captura de carbono, que debe ser realmente uno de los objetivos del sector. Entonces, digamos que esta extensión alcanza solo con este tipo de extensión. Ojalá fuera cierto, pero me temo que no. Entonces, para ir terminando, por favor, la próxima. Digamos que entre los compromisos, ¿qué más podemos hacer en el sector agropecuario, además de lo que ya se viene haciendo? Es comprometernos a crear una marca país. El sector agropecuario forma parte, esto ya son ideas, ¿no? El sector agropecuario forma parte de la identidad de la Argentina y debería formar parte de la marca país, una marca país basada en él y en los bienes que brinda el sector agropecuario a la sociedad y al mundo. Y otra cuestión realmente que tenemos que empezar a recorrer, un camino que todavía es muy incipiente en la Argentina, es la necesidad no solo de ser, sino de demostrar que somos. Hay que monitorear y que haya más trazabilidad en cómo producimos. Es decir, no solo hacer las cosas bien, sino demostrar cómo lo hacemos con las huellas ambientales y las huellas ecológicas. Dentro de eso son las huellas de carbono, y donde las certificaciones sería un camino final a todo esto. Digamos que estos son un poco los caminos a seguir en todo esto en el sector agropecuario, y esto debe terminar en definitiva con algo que dijo Gabriela al inicio, en cómo comunicamos esto a la sociedad, cómo llegamos, generando mensajes adecuados con información. La siguiente, por favor. En definitiva, entonces, es importante considerar que con estos aumentos de temperatura, los costos de no hacer nada van a ser mayores que los de actuar ya. Entonces, el tiempo es hoy y hay que empezar. Muchísimas gracias por la atención. Le dejo el espacio a mis compañeros. Gracias, Miguel, por tu presentación. Esteban, todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, los quiero saludar. Ya vi un montón de amigos, colegas, amigas, colegas. Es un honor estar acá y es un honor estar acompañando a Gabriela, a Lucas, a Miguel, Fede, que nos invitó. Y la propuesta es ampliar la mirada, en nuestro caso, sobre la sustentabilidad. Y yo quisiera usar como lente para ampliar nuestra mirada al agua. El agua es movimiento, el agua por esa razón es conexión, es una de esas C de las que queremos hablar, la conexión, y las conexiones del agua, algunas son muy obvias, pero otras no tanto.
Me voy a concentrar en la agricultura de granos de Argentina, en nuestras llanuras, y quisiera terminar con algunos desafíos que tenemos que navegar. Y nos van a guiar en eso lo que creo que es un gran éxito, lo que creo que es una sorpresa que nadie se esperaba, y los 4 desafíos que quiero proponerles. El éxito del que quiero hablar, seguro muchos de ustedes lo conocen, pero tal vez no lo hemos dimensionado en la magnitud que tiene. Y es que fabricamos otra pampa más en los últimos 30 años. Y lo hicimos en tierras secas. En la figura de abajo a la izquierda lo que les muestro es el mapa de lo que llamamos históricamente la zona núcleo maicera, que es de tierras más húmedas. Y si ven en las barras que están arriba a la derecha, la producción de ese núcleo fue creciendo, pero va alcanzando un plató, un techo. Estamos mirando solo la producción de maíz y de soja ahí. Mientras que esa nueva pampa que queda hacia el oeste, que es más seca, y que incluye también tierras de Espinal y de Chaco, no para de crecer con su producción. Creamos otra pampa más. Obviamente, esa nueva pampa que sumamos suma mucho más superficie, pero al día de hoy, en el caso de maíz, por ejemplo, tiene rendimientos más altos. Y todo esto ocurrió, ahí en rojo los números que ven son la diferencia de lluvia que hay entre una zona y otra en cada uno de esos periodos que les muestro, con alrededor de 200 milímetros menos de lluvia, casi sin regar. No hay muchos ejemplos en el mundo de un avance tan veloz, tan productivo sobre tierras relativamente secas. Habría que mirar hacia Rusia y Kazajstán, a lo mejor, para ver casos parecidos. ¿Cuál fue la clave de este éxito? Trabajar en ese túnel que ven ahí. La siembra directa fue clave. Permitió guardar agua de las lluvias más escasas de esta parte de la llanura, evitando la evaporación con esa cobertura que ven ahí, pero sobre todo evitando el consumo de agua de malezas. También fue importante aprender a manejar mejor el agua, hacer un buen presupuesto del agua en los suelos y empezar a considerar un elemento que no estaba en el radar y que empezó a aparecer, a dar sorpresas y a ser manejado cada vez mejor, que son las napas. Un almacén de agua que en los suelos de esta parte de la llanura cambia completamente la capacidad de guardar agua en los suelos. Tercer y cuarto aspecto tienen que ver con un cultivo, que es el maíz. Tímidamente entró en esta zona, primero la soja era la que abrió la frontera, pero al día de hoy el maíz ha cobrado una importancia enorme y explica en parte la mayor producción de biomasa y de grano total. Pero también el maíz con una versión muy transformadora que fue el maíz tardío, permitiendo acomodar el cultivo al momento en donde el riesgo hídrico es menor. Sacamos muy buena nota haciendo agricultura en tierras secas. Pero viene una sorpresa junto con esto. En ese mismo periodo de tiempo, si miran ese mapa, lo que les muestro ahí es trabajo que hicimos con nuestro grupo en San Luis muy recientemente, usando imágenes satelitales, ver la película de cómo se fue inundando el territorio. Los colores muestran la fecha de primera inundación, el quinquenio de primera inundación. Teníamos una zona celeste que ya para los años 80 se inundaba. Hacia los 90 vamos al amarillo y al verde, se nos empiezan a inundar sectores más hacia el norte y al oeste. Y para el 2010 en adelante se nos inunda todo lo que está en rojo, hacia el norte. Tierras que nunca antes habían inundado, por lo menos que nadie vivo recuerde haber visto inundado. Si miramos con una lupa ahí adentro, en el paisaje antes inundaba un pequeño bajo, ahora se inunda una fracción más grande del territorio. Esto trae algunos problemas a la agricultura, sin duda, pero trae mucho más problemas a otros sectores, por ejemplo, pueblos, infraestructura, y ha generado también algunas manifestaciones, yo llamaría bizarras, como ese río que ven ahí abajo, que hace 20 años no existía y que hoy corre permanentemente con agua salada. El otro aspecto de este cambio hidrológico es la sal. Esas aguas que inundan hacia el oeste empiezan a ser más saladas. Bien. Debajo de este problema, o de esta sorpresa, están las mismas napas que fueron clave explicando el aumento de la producción de las tierras secas. Esas napas nos blindaron en 2017 y 2018 en muchos lotes ante una sequía muy fuerte y nos salvaron de perder un montón de producción. Esas napas vienen subiendo, esas figuras que ven es en el tiempo, cómo van subiendo las napas en La Boulage, Córdoba, en Anguil, en La Pampa y en Marcos Juárez, en Córdoba.
Pasamos a un nuevo régimen hidrológico. Y si bien los ascensos de Napa coinciden con años húmedos, mi propuesta es que pensemos que el secreto de estos cambios no está en los años húmedos, sino en los años secos. Hemos cambiado la vegetación de la llanura, sacamos pasturas de alfalfa, sacamos pastizales, sacamos bosques para tener agricultura. Y la agricultura, quiero que la piensen en un mate. Teníamos un mate y ahora al mate le levantamos la bombilla a la mitad del recorrido de ese mate. Los mates van a ser más cortos y si queremos cebar con la misma cantidad de agua que cebábamos antes, después de un mate el mate va a rebalsar. Bueno, en la llanura las napas no vuelven a los niveles históricos y el mate está siempre lleno hasta la mitad. Necesitamos menos lluvia para inundarnos. Esa es la realidad que aprendimos en estos años mirando lote a lote y mirando regiones. También aprendimos que, por ejemplo, ahí en esa foto ven raíces de un caldén a 11 metros de profundidad consumiendo agua salada. Los cultivos no pueden hacer eso. Creamos una nueva situación hidrológica que para los cultivos puede ser perjudicial a veces, pero muy beneficiosa a otras, pero para otros sectores puede ser mucho más preocupante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, les decía que el agua es conexión. Si yo quisiera cuidar la materia orgánica de mi lote, lo puedo hacer y el vecino que haga lo que quiera. Puede dilapidar su materia orgánica, a mí no me va a pasar nada. Ahora, si yo tengo un paisaje que empieza a inundarse y quiero hacer algo para bajar esos niveles de agua, si mis vecinos no hacen nada, no voy a cambiar las cosas. Eso es lo que ilustra ese mapa que tiene a la Picasa, que es la laguna que está ahí, y esos cuadraditos son el experimento de poner alfalfa en cuadrados de 9 por 9 kilómetros. Y en un modelo de simulación preguntarse cómo deprimen las napas. Pueden ver que las napas se deprimen en el cuadrado, pero también en las zonas vecinas. Si un solo lote hiciese esto, el impacto sería mínimo, no podríamos descender las napas. El agua entonces nos obliga, por esa conexión, a pensar en el lote y en el surco que veíamos antes con maíz, pero también a pensar en el paisaje y en las cuencas y en el territorio a escalas mucho más grandes. Segundo desafío, regar. Somos la llanura productora de granos que menos riega del planeta con climas relativamente secos, por un montón de razones. Pero el riego es un gigante dormido y en algún momento se va a despertar, como se han despertado otras formas de usar los recursos. Y sería bueno que no cometamos los mismos errores que cometieron la mayoría de las llanuras secas que riegan, en donde los acuíferos se van secando, en donde los ríos en vez de aparecer desaparecen y en donde aparecen una cantidad de conflictos dentro de la agricultura y fuera de ella difíciles de manejar. Ojalá tengamos la sabiduría para regar bien. Tercer desafío. De nada nos sirve todo el conocimiento técnico del mundo si no estamos preparados para gobernar mejor. Y la gobernanza no es solo el gobierno y el Estado, son todos los actores con poder y con capacidad de decidir. Y en ese sentido, tenemos camino por recorrer, pero también tenemos aciertos de los que aprender. Argentina, como país federal, tiene mucha de la gestión del agua y de la tierra en las provincias. Y cada provincia es un laboratorio. Y podemos aprender de esos laboratorios. Ahí les muestro como ejemplo las buenas prácticas agrícolas de Córdoba. En Córdoba hay consorcios camineros, consorcios de cuenca, y están generando avances en la gobernanza que no vemos en otros lugares. La ley de bosques y su implementación a nivel de cada provincia es otro ejemplo de la gobernanza. Y el sector privado también, y las ONGs juegan un papel en esa gobernanza. El último desafío, y es el que tal vez más me preocupa en un momento de incertidumbre global, de mensajes globales que llegan de un centro que está en discusión, Europa, Norteamérica, con la emergencia de Asia como un poder muy grande, y es qué es sustentable y qué no. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice el IPCC? ¿Lo dice China? Lo decimos nosotros. Nosotros tenemos que pensar que es sustentable. Y volviendo al agua, así como se habla de la huella de carbono, la pueden conocer ahí afuera en uno de los stands, se está hablando mucho de la huella del agua. Un bistec de 300 gramos consume 4.500 litros de agua. Ok, si ese bistec viene de Texas, alimentado con grano de pivotes centrales de un acuífero que se seca, no puede contar igual que un bife que viene de pasturas de una sección de la región pampeana que se está inundando. Entonces, tenemos que traer a casa la discusión de qué es sustentable y qué no.
y recién ahí empezar a hablar con los demás. Gracias. ¡Qué desafío! Exacto, en el tiempo. Muchas gracias, Esteban. ¿Con cuál Estamos pasás, viendo que Esteban? vamos muy bien con el tiempo, ¿Con así cuál que pasás? una felicitación aparte a todos los expositores de este panel. Y ahora, Lucas Garibaldi. Vamos a ver si también entras en el tiempo, Lucas. Qué desafío, ¿eh? Es siempre difícil hablar después de Esteban, pero bueno. Bueno, mi nombre es Lucas Garibaldi. Yo me encuentro actualmente coordinando, entre otras tareas, una plataforma, una evaluación global para Naciones Unidas de más de 200 científicos de todo el mundo, más de 140 países. Por 3 años, todas las semanas, estos 200 científicos nos juntamos en comisiones, con coordinadores, subcoordinadores, etcétera, para discutir sobre un cambio transformador. ¿Y un cambio transformador para qué? Digamos, un cambio transformador para solucionar un problema. El problema de la pérdida de la biodiversidad, que es tal vez un problema igual o más grande que el del cambio climático. Naturalmente están vinculadas, ¿no? El cambio climático genera pérdida de biodiversidad y la pérdida de biodiversidad genera cambio climático. Pero ¿cuál es la principal causa de pérdida de biodiversidad en el mundo? Sin lugar a dudas, consenso científico, político, es lo que llamamos el cambio de uso del suelo. Es decir, transformar nuestros sistemas originales o biodiversos en básicamente monocultivos o sistemas industriales de producción, también asociados a la cría extensiva de ganados, de ovejas y a las forestaciones también, sin duda. Esa es la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Y es un problema muy, muy grave y es un problema que no solo para, sino que cada vez es peor. Es un problema que sucede a tasa exponencial. ¿Qué significa eso? Digamos, si el año pasado perdíamos 2 especies por año, este año 4, el año siguiente 8, el año siguiente 16, el siguiente 32, 64 y así. Es decir, no solo que cada vez perdemos más especies, sino que cada vez las perdemos mucho más rápido. ¿Y eso sucede para algún grupo particular? No, sucede para todos los grupos. Es decir, si miramos anfibios, miramos peces, miramos mamíferos, es decir, todas las especies del planeta están desapareciendo a una tasa exponencial. Y el principal causa de eso somos los agrónomos o de alguna manera los que manejamos los campos, digamos. ¿Y este es un problema de quién? Básicamente, es un problema de los amantes de la biodiversidad que les gusta salir y ver pajaritos, digamos. ¿Es un problema de quién? Bueno, lo que nosotros vimos en estas evaluaciones es que durante los últimos 50 años las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano han disminuido drásticamente. Las clasificamos en 18. Una es obviamente la regulación del clima, otra es la que mostró Esteban, la regulación de los ciclos de agua, el control de enfermedades, y ya con el COVID tuvimos un lindo ejemplo, el control biológico de plagas, la polinización, la provisión de aire puro. En muchas ciudades ya usan máscaras desde hace tiempo, digamos, porque la calidad del aire no es buena para las personas, ¿no? Digamos, y de estas 18, durante los últimos 50 años, disminuyeron 14 a ritmos muy, muy grandes. Es decir, que es un problema de toda la humanidad. Nosotros pensamos que, de alguna manera, bueno, si hace frío, bueno, podemos construir una casa más grande. Si nos falta el aire, podemos contratar un purificador de aire, si nos falta el agua, compramos bidones del agua. Entonces, siempre que vamos a tener alguna solución tecnológica para ese servicio que nos provee la biodiversidad. Y lo que vemos es que no es así, que para la mayoría de los servicios o contribuciones que nos provee la biodiversidad a las personas, no hay un reemplazo tecnológico o ese reemplazo es muy caro. En algunos casos sí, pero son los menos. Es decir, que estamos ante un problema muy grande y lo estamos viendo todos los días. Digamos, las inundaciones de pueblos que mostró Esteban, los incendios, los cambios en el clima y un montón de problemas que están sucediendo y que antes no sucedían, digamos.
Y esto muchas veces también, de vuelta, lo queremos relacionar con cosas que vienen de afuera, ¿no? Es el gran cambio climático o es que los planetas se alinearon. No, es simplemente la manera que tenemos de hacer agronomía la principal causa de eso. Obviamente hay muchas otras causas, pero esta es la principal. Y en este sentido, entonces conviene ponerse a pensar en este concepto de una sola salud. ¿Y por qué el campo, que puede brindar múltiples beneficios a la sociedad, es decir, puede purificar las aguas o puede contaminarlas, puede brindar aire puro o puede destruir la calidad del aire, puede brindar recreación, puede brindar medicinas? ¿Por qué de alguna manera estamos concentrados en una sola cosa de corto plazo, que es la productividad? Lo paradójico es que ni siquiera hoy nos está yendo tan bien en términos de la productividad, porque buena parte de nuestros campos se están degradando, ¿no? Ya no estamos en los 90, digamos, y nuestro sistema en parte es un sistema también basado en la minería de suelos y en la degradación. Es decir, que estamos de alguna manera consumiendo nuestra herencia, nuestro capital. Y buena parte de los problemas hoy en día asociados a estas pérdidas de contribuciones de la naturaleza al bienestar humano también se ven en el agro, ¿no? Es decir, tenemos que aplicar más fertilizantes que antes, las malezas se nos vuelven resistentes, sufrimos inundaciones, los suelos erosionan. Estamos teniendo un montón de problemas y tenemos que encontrar un montón de soluciones alternativas. Brevemente, con respecto a este concepto de una sola salud y cómo cada uno de esos grupos de biodiversidad que yo les contaba se relaciona con la salud de las personas, les voy a hablar brevemente de los polinizadores, de las abejas, que van visitando las flores de los cultivos y mueven polen de una flor a otra, y gracias a eso tenemos más producción de semillas de mejor calidad, y lo mismo sucede con los frutos. Cuando uno piensa en abeja, piensa en esa abeja hermosa que es la abeja melífera, pero hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo, y polinizadores no son solo las abejas, sino que también hay mariposas, escarabajos, etc. Y cultivos tan importantes como el girasol o la soja o la palma dependen fuertemente del servicio de estas abejas. Entonces, de alguna manera, el primer beneficio entre lo que sería la salud de las abejas, que está directamente vinculado con una diversidad de especies de abejas, hacia la salud de las personas, es la nutrición, es poder aumentar la producción de alimentos, pero no solo la producción, la productividad, sino la calidad de los alimentos y también la producción en el tiempo, la estabilidad en la producción. En la ecología se sabe que la biodiversidad lo que hace es a los sistemas más resilientes, los hace más productivos, más estables a lo largo del tiempo. Y los sistemas agropecuarios no son una excepción. El segundo aspecto son las medicinas. Hay más de 28.000 especies de plantas medicinales en el mundo que dependen de polinizadores. Digamos, sin esos polinizadores no hay esas medicinas. Y más de la mitad de la población humana depende de medicinas de plantas. Y eso es un aspecto clave, además, por supuesto, de las medicinas directas que podemos obtener de esos polinizadores. El tercero es la salud mental, y esto es cada vez más importante, ¿no? De alguna manera, una de las cosas que más están valorando los dueños de los campos con los que trabajamos es que la familia ahora quiere volver al campo, digamos, porque hay vida, digamos, donde antes no había nada, digamos, ahora pueden hacer cosas, pueden cosechar un fruto, pueden ver flores, tienen un entorno donde se sienten mejor, pero también mucho asociado a las ciudades. Y cada vez hay más y más estudios de cómo estos paisajes bioculturales, que también dependen de polinizadores, hacen que seamos más felices, que nos movamos, que nos enfermemos menos, y eso también tiene costos sociales, eso también se mide en dinero. Y el cuarto aspecto es la calidad ambiental. De alguna manera, una comunidad donde hay muchas especies de abejas es como un indicador ambiental. Si yo tenía en un momento una gran diversidad de abejas y voy perdiendo esa diversidad, sin duda la calidad del aire se va a ir empobreciendo, la calidad de las aguas también, y la calidad de los alimentos asociado a eso también. Es decir que de alguna manera está todo asociado, ¿no? Digamos, y buena parte de decisiones que nosotros tomemos para fomentar la diversidad de abejas también va a tener un impacto positivo en la salud humana. Y en ese sentido hay muchas soluciones que podemos llevar adelante y nosotros estamos trabajando en, de alguna manera, generar estos paisajes heterogéneos, traer la biodiversidad de nuevo a los campos, de una manera de no perder
productividad ni producción, que por supuesto también es importante, ¿eh? Es decir, nosotros teníamos que manejar campos naturalmente, o la humanidad debería haber manejado los campos pensando en todos los beneficios que nos otorgan esos campos. Y solamente los manejamos en función de uno y al pensar solamente en eso destruimos los otros. Entonces, de alguna manera, hay que empezar a manejar los campos pensando en esa multiplicidad de funciones y pensando, como decía Esteban, en los paisajes, no solamente en los lotes, ¿no? Digamos, como agrónomos siempre fuimos muy entrenados en que lo que cosechaba dependía solamente de lo que pasaba en ese lote. Y eso no es así. Entonces, la idea es diseñar paisajes multifuncionales donde tengamos reservas de hábitat natural y seminatural, corredores biológicos, tengamos cultivos de servicio, tengamos rotaciones, tengamos aves, tengamos abejas, etc. Acá les muestro algunos ejemplos donde pueden ver, por ejemplo, arriba a la izquierda en el 2015 y cómo hacia la derecha, el 2017, 2019, 2022, se va pasando de esos cuadrados. Nosotros nos reímos de la gente del medioevo que pensaba que el planeta era plano, pero nosotros seguimos cultivando en cuadrados, como si el planeta viniera en cuadrados. Y entonces salimos de esos grandes cuadrados a hacer primero macroambientaciones, después microambientaciones, rotar cultivos, cultivos de servicios, generar corredores biológicos, restaurar hábitat natural y seminatural. Ese proceso naturalmente no termina en el 2022, sino que es un proceso que continúa. Es un proceso que nunca acaba. Y el proceso es muy simple, tiene dos aristas. Una, ir aumentando la biodiversidad, que por supuesto es la diversidad de cultivos, y otra, cada vez usar menos insumos externos, es decir, que los campos se vuelvan más regenerativos, ir hacia una agronomía más regenerativa. Insumos externos es todo lo que viene de afuera en el campo y yo lo consumo en el proceso productivo, agroquímicos, combustibles, etc. A realizar eso, obviamente, no solamente aumentamos la biodiversidad, sino que nuestro balance de carbono va a ser mucho mejor y tenemos múltiples beneficios. Las grandes preguntas de esto es si esto es menos productivo. No, no es menos productivo. De hecho, tenemos estudios donde es más productivo. Y la gran pregunta de esto es si esto tiene costos. Y se puede hacer de muchas maneras sin costos. Porque lo que sucede mucho en Argentina y en otros lugares también súper avanzados del agro, como es Iowa, etc., es que nosotros plantamos esos grandes cuadrados, pero esos grandes cuadrados no nos dan todos el mismo rinde. Y en algunos lugares de esos grandes cuadrados perdemos un montón de plata. Como lo ven acá, que está mapeado el rendimiento, ven esos lugares ahí en el medio, que están destinados a ser corredores biológicos y son esos lugares justamente donde el rinde de la soja en realidad no llega a pagar los costos de plantar soja ahí y cosecharla. Y de este tipo de oportunidades hay un montón y en todos los campos. Es decir, que no se pierde plata haciendo esto, además no se pierde porque es un proceso en el tiempo, donde la empresa agropecuaria o la agricultura familiar sigue trabajando, sigue produciendo, sigue vendiendo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ahora me toca preguntarles a mis compañeros y también a Miguel. Voy a empezar por Miguel. Miguel habló de cambio climático, Miguel habló de carbono. Y lo primero que me gustaría saber, y creo que también al público, es si realmente se puede convertir el campo se puede convertir en una oportunidad para disminuir todos los efectos adversos del cambio climático. Vos hablaste de capturar carbono, pero ¿está probado que puede ser así? A ver, si hablamos de efectos adversos del cambio climático, fundamentalmente estamos hablando particularmente de los eventos extremos, es decir, las olas de calor, las sequías, los deslizamientos de tierras, etcétera, etcétera. Lo que está comprobado es que haciendo un manejo virtuoso como el que he mencionado, tenemos la posibilidad de tender a la neutralidad de carbono. Es decir, bajar drásticamente las emisiones, pero eso lleva un camino virtuoso que es, por ejemplo, mejorar la materia orgánica de los suelos, y todos sabemos muy bien que mejorar la materia orgánica y la fertilidad de los suelos lleva a una mejor regulación del agua, a una mejor regulación del equilibrio de gases. Es decir, evidentemente en lo que es, por ejemplo, muchos de los efectos adversos pueden ser realmente morigerados fuertemente en todo esto. Es decir, es un camino virtuoso que implica también
una mejor calidad del ambiente, todo esto. A ver, todos sabemos bien que suelos que tienen mejor carbono, hay más sustratos para los microorganismos, mayor biodiversidad bajo los suelos. En cuanto a fauna, esto está bastante estudiado. Es decir, yo no pretendo decir que con esto vamos a evitar las inundaciones, depende de muchas más cosas, sin ninguna duda, pero evidentemente es en el camino correcto todo esto. Bueno, espero que le hayan entendido. Hay un poquito de delay en sus respuestas, pero me parece que quedó claro. Voy a preguntarle a Esteban. Escuché y leí algunas de las entrevistas que te hicieron. Es que a veces las inundaciones no son producto exclusivamente del cambio climático. Y como recién Miguel habló exactamente de los efectos adversos, cuando hablamos de inundaciones, ¿siempre nos estamos refiriendo a un efecto adverso o pueden suceder por alguna otra situación? Buena pregunta. Gracias. No, me parece que es casi el primer instinto que tenemos señalar al cambio climático. Señalar al clima, primero que nada. Con las inundaciones diría que el segundo que sigue es el vecino a la escala que sea. Los campos que se inundan, generalmente cuando hablas con alguien que se le inunda un lote, dice, ¿y sabés qué pasa? Que mi vecino me manda todo el agua. Y he recibido a gente de provincia de Buenos Aires en San Luis que viene a ver el agua que le mandamos de San Luis. Y les puedo asegurar que no le mandamos nada. Entonces, cambio climático y la vecindad suelen ser lo primero que señalamos. Es cierto que estamos teniendo lluvias más intensas, pero lo que yo trataba de mostrarles recién es que subyacente a esos golpes que nos puede dar la variación climática y la tendencia de cambio climático, hay algo que controlamos mucho más nosotros, que es cómo usamos la tierra y qué plantas están creciendo ahí. Incluso qué decisiones tomamos nosotros. Por ejemplo, si un productor ante una amenaza de anegamiento toma como decisión hacer un cultivo más cortito, más tardío, termina consumiendo menos agua y agrava el problema. Si en cambio tiene una respuesta segura desde lo financiero, pero que consume más agua, lo puede mitigar. Entonces, esa otra parte está mucho más en nuestras manos y, como siempre, tenemos mucho más poder del que creemos. En este caso, sobre procesos de la naturaleza. Sobre el cambio climático, podemos hacer algo, pero nuestra contribución es pequeña y se diluye en un universo. Acá no, acá en una cuenca, en un paisaje podemos hacer. Entonces, para cerrar, el cambio climático es una parte, pero no es todo. Y gran parte de la tendencia de largo plazo que vemos es el uso de la tierra. Gracias, Esteban. Ayer en la última presentación del profesor Gian Pietro habló de la agricultura industrial y también de la agroecología. Y nos dejó como un sabor de ni una ni la otra, que podría haber un camino intermedio. Me parece que, Lucas, podrías contestar. ¿Hay un camino intermedio? ¿Se puede a través de sostener la biodiversidad? Un poco lo que estuviste comentando. Yo creo que siempre nos gusta pensar en razonamientos dualistas, ¿no? Digamos, estamos muy acostumbrados a las películas y donde hay buenos y malos, sos agroecólogo o no sos agroecólogo, esta persona es así, me cae bien, y esta me cae mal, digamos, y bueno, vos... y en realidad lo que nosotros tratamos de focalizar es en procesos y no en clasificaciones de qué es cada cosa, y en procesos que sean inclusivos, es decir, una transformación a lo largo del tiempo. Y que en esa transformación puede ingresar, digamos, un productor pequeño, un productor grande, comunidades, y esas transformaciones, las que estamos promoviendo, son estas, como vos decías, de convivencia de la productividad agropecuaria y cómo la productividad con biodiversidad y otros servicios, y cómo la productividad agropecuaria en realidad se puede potenciar a partir de la biodiversidad. Hoy en día más productividad implica menos biodiversidad, pero nosotros vemos que hay formas de producir en donde más productividad puede estar basada en más biodiversidad. Y en estos procesos lo que hacemos es ir aumentando la biodiversidad año a año y cada vez comprar menos cosas, que es un gran problema hoy en día también para las empresas agropecuarias, digamos, porque hay que comprar muchos herbicidas, hay que comprar más cosas que antes. Y en este sentido es un proceso que sucede en el tiempo, que es inclusivo y que también respeta los tiempos de las personas, ¿no? Digamos, lo que llamamos comanejo. Hay gente que puede cambiar más rápido, otros más lento. Es como salir a correr.
si uno quiere empezar a salir a correr, bueno, hay gente que va a ir de a poco, otros más rápidos, y también nunca se acaba, ¿no? Es decir, el que corre hace 10 años siempre podés mejorar un poco más, digamos, siempre podés correr más rápido, etc. Siempre basado en el aumento de la biodiversidad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora para vos, Miguel, allá a la distancia, en Madrid, leí también en alguna entrevista que te hicieron, es que proponías dejar la agricultura basada en insumos por otra basada en procesos y conocimientos. Me parece que podríamos dar algún ejemplo para ver cuál es tu propuesta. La propuesta esencialmente es esa. ¿Me está escuchando bien, Gabriela? Porque me dejó preocupado que no se me escuchó bien. Sí, se te escucha muy bien. Ok, bárbaro. Básicamente es una agricultura en la cual, si tenemos agua, el agua hay que usarla. Eso es un poco el mensaje de Esteban, si no me equivoco. No solo ganar carbono, sino fundamentalmente convertirlo en carbono, y eso tiene otros beneficios. Voy a poner algo muy concreto que me ha pasado. Trabajé mucho con los sistemas de cría bovina intensiva, que están basados esencialmente en usar cultivos de servicio para pastoreo de animales, en lugar de barbechos, poner pasturas, y está muy probado que esos sistemas, muchas de las malezas de invierno, sirven de alimento a los animales, y el uso de glifosato disminuye drásticamente o prácticamente no hay que usarlo. Es decir, de alguna forma ese ejemplo creo que agrupa las tres visiones que estamos viendo acá, realmente. Y creo que ese camino, y como esos ejemplos hay muchos, está probado que el uso de sistemas en los cuales acortamos los periodos de barbecho, es decir, que las plantas, periodos en que no hay plantas vivas creciendo, en que no movemos los suelos, realmente eso es un camino virtuoso que implica no solo almacenar carbono, sino también un menor uso de insumos externos. Muchos de estos cultivos pueden capturar nitrógeno de la atmósfera, y eso reemplaza el uso de fertilizantes sintéticos, que son una de las fuentes de emisiones de gases. Es decir, podríamos seguir hablando mucho de esto. Esteban había hablado en algún momento de la ganadería, y tiene mucha razón lo que dice. Nuestra ganadería es de engorde a pasto. No solo las vacas emiten metano, sino que es una ganadería que fomenta la ganancia de carbono de los suelos si está bien manejada. Y eso es algo que hay que comunicarlo muy bien, realmente. Gracias. Esteban, cuando estábamos charlando antes de entrar al escenario, me dijiste que a vos te interesa mostrar el campo, ir al campo, pero sos un investigador, así que trabajás en el laboratorio también. ¿Cómo compatibilizás ese saber popular con tu trabajo y cómo llevas tu trabajo hacia el campo? Bueno, me das una oportunidad muy grande para pasar un chivo. Bien. Si entran a YouTube y buscan criaturas de agua, es una de las formas que encuentro de contarles qué pasa ahí afuera con el agua. Creo que estamos en un mundo en donde nos satura la información, y para transformar la realidad necesitamos información, pero también necesitamos incorporar el conocimiento en nuestro ser, en lo emocional, en un montón de planos. Cosas que la gente hizo siempre, pero que la velocidad a la que la información fluye hoy no nos deja hacer. Entonces, una de las cosas que busco cuando salgo al campo es enseñar a quien está llegando por primera vez, con la vivencia, con la presencia ahí, y escuchar a los que están en el lugar. Y en ese sentido, creo que hay un cambio de paradigma fascinante en cómo investigamos. Hoy se usa la idea de coproducción de conocimiento. Es algo que mucha gente hace hace tiempo, pero la idea de que el conocimiento no va a percolar y gotear sobre la sociedad y sobre quienes lo van a usar, sino que lo tenemos que construir codo a codo. Y en ese sentido, en el territorio hay muchísimo saber que se erosiona más rápido que nuestros suelos, porque la gente deja el campo, y del que podemos abrevar para encontrar cosas que no conocíamos, resolver problemas y, lo más interesante, formular las buenas preguntas. El tiempo ya está en cero, pero le voy a dejar una reflexión final como si fuese un tuit, 140 caracteres a Lucas, porque se nos acabó el tiempo. Así que todo tuyo el cierre, Lucas. Creo que el título de la charla era bueno en el sentido: una sola salud, campo y biodiversidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y un orgullo haber estado acá.